Capítulo 13. Contraplan. Takuto y el grupo que había regresado con él al continente oscuro se dispersaron para atender sus propios asuntos. El enviado de Ponkaben ya estaba de vuelta en casa, hablando de la conferencia y el caos resultante con el resto de los portabastones y Pepe. Takuto también estaba celebrando una reunión de emergencia en el Palacio de las Tierras Malditas para informar del resultado y discutir la política futura. Así que sí, la conferencia fue tan engañosa como esperaba. Takuto estaba hiperconcentrado mientras controlaba su doble botechling, por lo que sus subordinados no podían evaluar la situación en tiempo real. Esta reunión era su primera oportunidad para informar los resultados de la conferencia. Tras contarles toda la historia, las expresiones de los elfos oscuros se agriaron. Habían escuchado atentamente hasta ese momento. Se sentían optimistas sobre la seguridad porque Takuto había enviado un doble. Pensaban que, en el peor de los casos, perderían al botechling y que Minogra estaría a salvo pasara lo que pasara. No pudieron reaccionar cuando, de repente, descubrieron que un evento que afectó el destino del imperio había ocurrido sin su presencia. En este momento, les tomó todo lo que tenían simplemente para procesar sus emociones. No puedo creer que el imperio élfico haya caído tanto, se lamentó el anciano Moltar. Aún así, toda la situación no tiene sentido. ¿Cuál es el reino del Dios Santo? No tiene sentido que se aliaran con demonios como los sucubos, incluso si estuvieran en desventaja. Sí. Conocemos su naturaleza demasiado bien, añadió Gia. No son de los que se someten al mal sin una buena razón. Vernos como una amenaza me parece una razón demasiado débil, si me preguntas. Takuto había sido impreciso sobre las habilidades de los jugadores. No porque desconfiara de los elfos oscuros, sino porque era considerado con el hecho de que no comprenderían la lógica de las habilidades de un videojuego. Además, revelarlo todo podría poner en peligro su autoridad. Por esta razón, Takuto seleccionó cuidadosamente la información que compartiría y explicó que las habilidades de los jugadores provenían de los dioses en los que creían. Takuto no sabía cómo explicar el equipo del juego del Sr. H. Cada uno era un arma o un objeto poderoso que podría haber sido el centro de multitud de leyendas. El Sr. H era un jugador con un suministro inagotable de estos objetos. Era mucho más difícil de explicar que el jugador de rol, quien podría ser descrito con mayor claridad como un héroe de cuento de hadas. Estoy seguro de que también ocultan cosas. Ninguna hipótesis dará la respuesta. Sin embargo, es algo que debemos tener presente. En cualquier caso, es una suerte que hayamos reducido nuestros objetivos a uno por ahora. Nunca está de más que las cosas sean claras y sencillas. Takuto solo restringió la información sobre los jugadores. Era fácil hablar con los elfos oscuros sobre las habilidades de Minogra, ya que lo entendían como parte de los poderes divinos del Rey de la Ruina. En cuanto al gran ritual, Nación Oscura, Takuto lo explicó como un poderoso hechizo que solo podía usar una vez en su vida. Los elfos oscuros expresaron su gratitud y arrepentimiento por obligar a su rey a usar un hechizo tan preciado, lo que incomodó a Takuto, pues era un gran ritual que habría desperdiciado para guardarlo para ese momento perfecto si no lo hubiera usado ahora, en un momento de gran necesidad. Tu poder nunca deja de sorprenderme, mi señor, dijo el anciano Moltar. Nosotros, tu pueblo, nos entregaremos por completo a las tareas que nos has encomendado durante el tiempo que nos queda antes de nuestra fatídica batalla contra la Alianza. Bien. Por suerte, el tiempo está de nuestra parte. Hagamos todo lo posible durante este tiempo. Tener tiempo para los asuntos domésticos fue una gran ventaja para Takuto y para las naciones eternas de SLG. Quizás no lograron hacer todo lo que podían dentro del tiempo del juego, pero aún tenían mucho que lograr. Las deudas deben pagarse en su totalidad. Para lograrlo, Minogra necesitaba fortalecerse. Por cierto, Rey Takuto, ¿cuánto durará el gran ritual?, preguntó Atou. Un año, probablemente. Puede variar unos días, pero estoy seguro de que durará más o menos lo mismo. Murmuró Atou después de escuchar su respuesta. Tras separarse de Yu y los demás, Takuto investigó el gran ritual en cuanto tuvo tiempo. Intentó percibir el flujo de poder mágico, accedió a la terpedia que existía en su mente e incluso meditó y escuchó su ser interior. Probó todos los métodos posibles para medir el factor más importante, el periodo de gracia.
La duración que Takuto había intuido desde el principio resultó ser correcta, e incluso si estuviera ligeramente desfasada, solo sería por unos pocos días en cualquier dirección. ¿Un año? Todos entendieron lo que eso significaba. Demasiado poco tiempo. Un aumento lento y constante no es posible en ese lapso de tiempo, dijo el Elder Moltar. Sí. Considerando el tamaño y la fuerza de las fuerzas enemigas, necesitamos hacer cambios drásticos, añadió Jia. Un año es demasiado poco para un cambio a escala nacional, opinó Emle. La tristeza se cernía sobre los elfos oscuros. En lugar de deprimirse ante la premonición de la derrota, se habían dado cuenta de que era imposible superar la situación con sentido común. No se les ocurría cómo hacer posible lo imposible. Incluso ideando un plan ingenioso y considerando que tomaría varias semanas, y que solo tenían un año para hacerlo todo, era justo decir que la situación era desesperada. Tan desesperada que no llegarían a tiempo si no actuaban ya. Una oscura desesperación comenzaba a flotar en el aire. Jajaja. Se han desanimado tan fácilmente. ¿Lo han olvidado? Están en presencia del rey de la ruina de Minogra. Su rey ya tiene los medios para lograr lo que ni siquiera pueden imaginar. Oh, vitorearon los elfos oscuros al unísono. La confidente de Takuto, Slayatou, despejó la penumbra. Era la fiel sirvienta que lo había protegido mientras controlaba remotamente al Bodechín desde su habitación en el palacio de Minogra. De hecho, no había hecho más que proteger a Takuto mientras él estaba ocupado con la conferencia de todas las facciones. Probablemente intentaba llamar la atención al hablar. Fue una maniobra turbia mencionar al rey de esa manera, pero también fue la mejor estrategia para cambiar el ambiente. Ojalá no confiaras demasiado en mí. ¿Qué dices, rey Takuto? Las dificultades de este nivel ni siquiera cuentan como tales si estás en el caso. Planificar estrategias debería ser aún más fácil ahora que tenemos un indicador claro de la diferencia de fuerza entre nosotros. Cierto. Es mejor que te pille por sorpresa después. Atou no dudó ni un instante de que Takuto ya había preparado una solución. Takuto sonrió con ironía, abrumado por su entusiasmo. Y no se equivocaba. Al contrario, había captado a la perfección sus pensamientos sobre la situación. Takuto también descubrió que era más fácil lidiar con enemigos con objetivos definidos. El objetivo del enemigo es claro. Quieren atraer a todas las facciones, excepto la nuestra, a su bando. Nuestro objetivo es igual de claro. Queremos obtener poder suficiente para repelerlos y contraatacarlos. Todos los elfos oscuros asintieron. Lo que necesitaban era fortalecer sus fuerzas militares para la guerra. Tenían que prepararse con determinación para ese día que sabían que llegaría. El enemigo ha creado una alianza militar llamada la Alianza del Continente Legal. Por lo tanto, querremos formar una alianza similar para compensar la diferencia numérica. Los elfos oscuros quedaron atónitos ante la declaración de Takuto. Siempre habían considerado la posibilidad de formar alianzas, pero había una diferencia de peso entre lo que pensaban y lo que salía directamente de los labios del rey. Minogra era una civilización malvada. La gente, por naturaleza, evitaba el mal, lo rehuía y, a veces, incluso intentaba eliminarlo. Intentar construir una alianza como un imperio cuya naturaleza misma provocaba reacciones tan crudas e instintivas no iba a ser fácil. Ya fuera intentando establecer una base de igualdad o empleando la fuerza para que las demás naciones comprendieran su postura y fomentar su sumisión, tenían un trabajo arduo por delante. Pero si lo lograban, ninguna otra estrategia sería más efectiva contra sus enemigos. Como mínimo, una alianza les proporcionaría lo que les faltaba. De hecho, Pepe me ha hablado recientemente de esa posibilidad. La naturaleza tiránica de la Alianza del Continente Legal obligará al resto de las naciones neutrales a sentarse a la mesa de negociaciones. El camino para hacer realidad esta alianza está a la vista. Todos los elfos oscuros sintieron lo mismo al escuchar el razonamiento de Takuto. Considerando los problemas que aquejan actualmente a Idoraya, las naciones neutrales tenían motivos de sobra para mostrar su disposición a ceder. Era fácil olvidarlo bajo la protección de Minogra y la poderosa entidad conocida como el Rey de la Ruina, pero los residentes del continente oscuro eran originalmente criaturas cansadas que apenas lograban sobrevivir en esta tierra desolada.
Quien se está ahogando se agarra a un clavo ardiendo, como dice el dicho, y en ese momento se estaban ahogando. El resultado era obvio. Ni siquiera estos sabios ojos míos se dieron cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. Gritó el anciano Moltar. Espíritus. Su sirviente Moltar ha estado expuesto a la vasta sabiduría de su majestad en innumerables ocasiones, pero nunca deja de impresionarme. El escenario estaba preparado. Mientras no hubiera contratiempos durante las conversaciones, deberían poder llegar a un acuerdo con las naciones neutrales. Minogra tampoco albergaba intenciones siniestras contra las naciones neutrales. Si explicaban el éxito de su alianza con Poncaven y su falta de malas intenciones hacia las demás naciones, sería posible unirse con el claro objetivo de oponerse a la alianza del continente legal. En cuanto consigamos cierto control de la alianza, el resto encajará. Idealmente, yo asumiría el mando total, pero eso dependerá de las negociaciones, estoy seguro. Los miembros del Consejo de Gestión del Imperio asintieron en acuerdo con la orden del rey. Pero la estrategia de Takuto iba más allá. Actualmente, existía una brecha abrumadora en capacidad de combate entre él y sus enemigos. Incluso considerando a sus soldados rasos, la alianza del continente legal contaba con elfos, sucubos y paladines, todos mejorados por el equipo superpoderoso del Señor H. Contra este ejército, cuya destreza en combate se había fortalecido varios niveles, las fuerzas del continente oscuro no tenían ninguna posibilidad, por muchas armas modernas que Takuto les proporcionara. Además, he oído que la nación marítima de Sutarland, ubicada al este del continente oscuro, posee una tecnología desconocida para el comercio intercontinental. Si la obtenemos, podremos crear monstruos aún más poderosos para servir a Minogra. Oh. Takuto había aprendido, gracias a Pepe, que aún quedaban muchas tierras por descubrir en este mundo. Existía un mundo fuera del continente de Idoraya. En este continente, carente de tecnología náutica avanzada, no se hablaba mucho del mundo exterior, por lo que fue un gran avance descubrir que un país realizaba comercio intercontinental. Valía la pena arriesgarse para comprobar el nivel de avance de su tecnología, ya que podría acelerar el desarrollo del árbol tecnológico de Minogra, que normalmente requería años de investigación. Por ahora, nuestra prioridad es contactar con las naciones neutrales. Ya sea que estemos formando una alianza militar en el continente oscuro o adquiriendo tecnología de otro país, primero necesitamos un punto de contacto. Le pediré a Poncaven que actúe como nuestro intermediario, pero quiero que siga recopilando tanta información como sea posible mientras tanto. Sí, señor. Ya que ya no podemos investigar el continente norte y sus naciones sagradas, destinaremos todos nuestros recursos a investigar a las naciones neutrales. Juro que recopilaremos información que lo satisfaga, Su Majestad, prometió el anciano Moltar. Bien. Presten especial atención a las personas. Nos interesan especialmente las que serán importantes para nosotros, las que pueden convertirse en una fuerza de combate y aquellas con habilidades y destrezas especiales, indicó Takuto. ¿Minogra aún sufría una grave escasez de personal? Además, con la inminente guerra en mente, necesitarían una gran cantidad de líderes militares y mandos intermedios para funciones operativas. En un juego, estos solían ser los personajes con nombre. Era urgente encontrar un gran número de personas capaces de un nivel similar al de los personajes con nombre. Un año parece mucho tiempo al principio. Pero también es un tiempo que se te pasa volando si no tienes cuidado. Son los únicos con los que puedo contar para este tipo de reconocimiento. Tengo grandes expectativas puestas en ustedes, dijo Takuto a los elfos oscuros. Sí, señor. El plan estaba establecido. Minogra necesitaba celebrar su propia conferencia para construir una alianza en el continente oscuro. Takuto se dio cuenta de que había habido una cantidad abrumadora de reuniones y conferencias desde su llegada a este mundo. Estaba extrañamente convencido de que Naciones Eternas había eliminado astutamente esa aburrida realidad del juego. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Tras dar instrucciones a los elfos oscuros, Takuto se tomó un breve descanso en sus aposentos privados. Gracias a la incorporación del doble Outechinga a sus tácticas, ahora contaba con una amplia gama de acciones que podía realizar él mismo. Si quería, podía recorrer Minogra, controlando todo. Takuto se había impuesto el mínimo descanso necesario.
Además, iba a trabajar como un caballo durante todo el año. Buen trabajo hoy, Rey Takuto. Mientras se estiraba para relajar el cuerpo, que se había quedado rígido por tanto tiempo sentado en la silla, Ato le trajo una taza de café aromático. Esta bebida era la mejor opción para momentos de profunda concentración. A Takuto le gustaba un poco suave, enfriado a la temperatura perfecta y fácil de beber de un solo trago. Aceptó la taza humeante y la colocó sobre el escritorio antes de girarse para mirar a To. Gracias. Tú también lo hiciste bien hoy. Pero, ¿qué hacemos con esto? ¿Te refieres a la alianza militar enemiga? Nunca imaginé que lanzarían una batalla masiva contra nosotros. Eso es raro incluso en las naciones eternas. Aunque es bastante efectivo contra los desprevenidos. Normalmente, garantizaríamos nuestra seguridad intentando que las otras naciones se derroten mutuamente mediante la diplomacia y creando tensión intencionalmente entre ellas, y con otras medidas similares que podemos tomar desde la sombra. Bajé la guardia, pensando que el ejército Sukubo y Qualia eran demasiado diferentes para colaborar, y este es el resultado. Debía haberlo previsto después de que las fuerzas de TRPG se aliaran con dos santos de alineamiento bueno. Pero Takuto pensó que era demasiado duro consigo mismo como para considerarlo un fracaso. Pedirle que se preparara para esta posibilidad absurda era como pedirle que se preparara para la posibilidad de que todas las teorías de la conspiración fueran ciertas. La bruja magia se había preparado con esmero y lo había apostado todo a que esta conferencia sería la estrategia perfecta para atrapar a todos sus enemigos y aliados de una sola vez. Sin embargo, muchos aspectos de la conferencia no tenían sentido, y Takuto no dudaba de que su alianza ocultaba algo más de lo que parecía. Escondían algo. Tenía demasiado que hacer antes de poder dedicarle tiempo a pensar en qué era ese algo. Como mínimo, necesitaba formar la alianza del continente oscuro y obtener la tecnología de Sutarland, o estarían perdidos. En aquel momento, los elfos oscuros quedaron tan impresionados que no se atrevió a decir nada, pensando que sería un freno. Ato fue el único que comprendió que ni siquiera una alianza sería suficiente para compensar la diferencia en su fuerza militar, potenciada por las revolucionarias mejoras de jugador. En circunstancias normales, debería estar devanándose los sesos buscando una salida. Si continuaban por este camino, el poder abrumador de la alianza del continente legal los aplastaría en el futuro. Al ver que Takuto seguía actuando con total calma a pesar de todo eso, Ato se convenció de que tenía un arma secreta. Pero, Rey Takuto, pareces muy tranquilo a pesar de la crisis. ¿Acaso tienes otra carta del triunfo? Jejeje, se rió entre dientes. Me conoces tan bien. De hecho, Takuto luego habló de su plan para destruir la alianza del continente legal. Ato quedó asombrado y exasperado por la táctica atrevida e inesperada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.